Buenas tardes a todos los amigos que ya están conectados a través de nuestro canal de Instagram. Vamos a estar transmitiendo en vivo con Julio Bertolotti. En minutos se va a estar conectando con nosotros. Bueno, muy bien. Así que vamos a mandar saludos a nuestro amigo Federico Suárez, que el día viernes va a estar transmitiendo en vivo en su programa en nuestra página de Facebook, en El Medio. Va a estar transmitiendo en vivo con su programa Leyendas Urbanas. El día jueves va a estar Héctor Suárez también en vivo a las 21 horas por nuestra página de Facebook con toda la información del tour. Hoy estuvimos cubriendo también para nuestra página de Facebook el incendio en el hospital de General Pacheco, y también estuvimos cubriendo un problema que hubo aquí en el barrio San Pablo. Boris 0593 nos dice: hola, ¿qué tal, Boris? ¿Cómo estás? Muy bien, saluda a la gente que se está uniendo a esta transmisión. Estamos esperando que se una a la transmisión en vivo Julio Bertolotti. Así comenzamos el programa del día de hoy. También te invito a que escuches nuestra radio en El Medio, radio online, y que descargues la aplicación desde tu Play Store. En El Medio, buscas en El Medio y ahí te va a aparecer, y descargas y podés escuchar toda la buena música que hemos seleccionado para esta semana, para vos, que escuchás la radio. Y si sos nuevo, descargate la aplicación y podés escuchar muy buena música. A ver si lo tenemos a Julio Bertolotti por acá, si le mandamos el permiso para unirse. No lo veo, Julio. Bueno, a ver, Boris, ¿desde dónde nos estás escuchando? ¿Nos estás viendo? Si querés contarnos. Mientras esperamos, como para ir charlando con alguien, ¿no? Que está ahí. A ver, Julio 1661, acá está. Lo vamos a unir a la transmisión en un minutito. 2 minutos pasaron de la hora 20 en la República Argentina. 10 grados aquí en Don Torcuato, desde donde estamos transmitiendo. A ver si lo tenemos a Julio Bertolotti. Le enviamos. Hoy vamos a estar charlando con Julio Bertolotti sobre 11.500 años de contaminación. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien. Querido Juan. Bien. ¿Qué pasó en Pacheco? Hubo un incendio en el hospital de Pacheco. Hubo que evacuarlo, se evacuó a todos los que estaban internados al medio de la calle, sacaron. Fue grosso en su momento. Aparentemente, en un primer momento habían dicho que explotó un tubo de oxígeno, pero no fue así, fue desmentido por el jefe de bomberos de Pacheco, que lo hemos entrevistado nosotros. Nos dijo que comenzó en un tablero eléctrico, en la parte de guardia del hospital, así que la guardia está anulada por ahora. ¿Pero tenía atención COVID el hospital? Sí, pero no fue en ese sector. Fueron 2 sectores, que es neonatología y la guardia, que están pegaditos. Menos mal, ¿no? Menos mal. Todo es malo, por supuesto, ¿no? Pero sí. Igualmente hubo 17 personas trasladadas a otros hospitales. De esos 17, 5 eran chicos menores recién nacidos que estaban en neonatología, ¿no? Claro. Bueno, no, está bien, como me habías comentado, me quería saber, ¿no? Porque no salió publicado en ningún noticiero. Solo vos, Juan. Sí. Ahora más tarde había otros noticieros que estaban llegando, pero en el momento en vivo estuvimos nosotros. Lo mismo que estuvimos en el barrio San Pablo, donde hubo un tiroteo entre narcos. La gente salió a la calle a cortar las calles, cortó 197 en la tarde de hoy para visibilizar esta situación. Bueno, estuvimos hace un ratito charlando. ¿Ese fue el corte de la 197, el motivo? Exactamente, ese fue el corte de la colectora, fue. Sí. Ah, mira vos. Bueno, aquí estamos. Muy bien, Juan. Hoy el tema era 11.500 años de... Plagas, ahí está. Muy bien. ¿Sabes por qué? Me pasó esto, querido. Yo iba a empezar a hablar, luego del tema de Monsanto, enlazado muy bien, del tema de qué función cumple realmente la Organización Mundial de la Salud dentro de la ONU para la humanidad. Pero cuando estaba ya tenía varios datos para hablar de plagas. Cuando entré a profundizar en el tema de las plagas, realmente me encontré con un universo de como un déjà vu,
sería, lo de hoy es un déjà vu de aquellos universos de las plagas, ¿eh? Porque es Ajá. totalmente... Si no, no. Yo voy a leer, hoy voy a leer bastante porque, a ver, lo tengo todo en la mente, pero algunas partes las voy a leer y transcribir por historiadores de la época de lo que pasaba, por ejemplo, en Londres, en Marsella, ¿eh? Lo que pasaba con el tema de las plagas y cómo hacían para contener la plaga y cuáles fueron los resultados de esas plagas. Ujú. Para eso, para ello voy a hacer, o sea, siempre yo quiero que quede claro que soy un convencido de que, que la mayoría de las plagas que ha sufrido la humanidad, eh, que siempre se presentaban como una penitencia divina, que Dios nos castigaba, eso está escrito, lo decían los escribas del momento, ¿no? De cada plaga, como una suerte de que Dios nos castigaba, pero ahondando realmente uno ve a partir de varios datos que muchas plagas fueron hechas adrede, adrede. Ujú. Adrede quiere decir que fueron manejadas. Sí, manejadas. ¿Por quiénes? En cada etapa Bueno, en cada momento, seguramente por alguien distinto, pero relacionado entre sí. en algunas queda claramente escrito quiénes. En otras, por ejemplo, la más terrible de todas, es una incógnita cómo se desató. Bueno, voy a empezar y voy a tratar de llegar porque es largo. Dale. La primer plaga ocurrió un poco antes del diluvio universal. Ustedes ya me han escuchado en nuestras audiciones que el diluvio fue provocado en el 9500 antes de Cristo por, o sea, la Biblia dice que Dios nos castigó a los humanos por no sabemos qué todavía, porque, porque parece ser que éramos muy malos o no sé cómo era el tema, pero en realidad siempre hablo de los Anunnakis, de los reptilianos Anunnakis, siempre hablo de esto, si está Federico escuchando, tome nota de esto también. En Ujú. realidad, en las escrituras sumerias, dice claramente que este diluvio lo digitó Enlil. ¿Se acuerdan que yo siempre les hablo de los dos hermanos, Sí. que son los originarios de nuestra civilización, Enlil y Enki? Bueno, Enlil, ¿qué es lo que había pasado? Habían creado a nosotros, el Homo sapiens, hace 152.000 años en el Apso africano para trabajar y reemplazar a los mineros Anunnakis, y resulta que, claro, muchos se escaparon de estos Homo sapiens, nuestros ancestros, y empezaron a deambular por África, empezaron a llegar a Europa y conquistaron el reino de los neandertales. El Homo sapiens así conquista, un poco con el sexo, porque se cruzan, y otro poco desplazándolos. Era una época de mucho frío. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir? Que estos hombres, incluso asociados esta humanidad incipiente con aquellos mineros Anunnakis libertos, que son los gigantes de la mitología griega después, empiezan a apoderarse de la tierra, empiezan a tener reinos, empiezan a tener situaciones de poder, y esto a Enlil lo enfurece. Se le va, porque él era el poder, él era el rey de la tierra ante sus superiores Anunnakis que estaban en el planeta Nibiru Sí. y en el planeta amarillo que después explotó, y él era el capo. Él era el que mandaba y se le empiezan a ir las cosas de la mano y ve que su hermano, su hermanastro Enki, que era el número 2, que era quien nos prohijaba en el Edén a nosotros, Enki nos prohijaba en el Edén. Enki nos había creado con Injursak, ¿se acuerdan? Con la hermana. Entonces Sí. empieza a tener Enlil celos del poder creciente que tiene Enki y ve que tiene tropa propia. Enlil no nos quería, y Enlil tenía solo la tropa de los reptilianos Anunnakis. En cambio, Enki, aparte de tener sus propios laderos, que en realidad eran los esclavos, eran los Anunnakis felinianos, no sé si se acuerdan cómo conté la historia esta, Sí. pero empieza a tener el manejo de la humanidad, Enki. Entonces Enlil ve en esto a un contrincante que era Enki, que no se llevaba para nada bien, porque si bien tenían el mismo padre, tenían diferente madre.
Y aunque Enki era el primogénito, el príncipe primogénito, no había heredado el reino de Nibiru, sino Enlil, que era el menor. Disculpen que quiero contar esta situación, ¿por qué? Porque de pronto Enlil estalla y dice, basta, se terminó la humanidad. ¿Y qué envía? La primer plaga contra la humanidad, contra nosotros. Una peste. Esto está escrito en las tablillas cuneiformes sumerias. Manda una plaga y para diezmar a la humanidad, pero Enki, que se siente responsable por nosotros, le dice, por favor, cesa, miren las palabras utilizadas, por favor, hermano, cesa tu ataque biológico. Es otra palabra en sumerio antiguo, pero la traducción más cercana es biológico. Sí. Cesa tu ataque biológico que provoca fiebres, mareos y enfermedades y nos vas a contagiar a nosotros. Bueno, entonces Enlil se arrepiente porque era muy inestable Enlil a pesar de ser el capo. Y bueno, cesa esto. Y después de nuevo vuelve, hago corto esto, ¿no? Todo un montón de refriegas y desata una sequía y una hambruna tal en el Edén y sus alrededores que todo termina en canibalismo. Es una plaga también, la sequía y la hambruna. Fíjense, a ver, provoca sequía. Tenían capacidad para provocar sequía, manejaban el terrorismo climático. Sí. Recuerdo mis palabras sobre el río Paraná, que cada vez baja más y nadie nos dice por qué baja las aguas del Paraná. Nadie nos dice eso. ¿Qué son las represas brasileras? ¿Qué es? ¿El sol? ¿Qué es? Justo ahora que, como dije la vez pasada, y lo reitero, se está por renovar, se tiene que renovar el contrato del dragado del río Paraná. Está más bajo que nunca. Tenemos más problemas para navegar que nunca. Bueno, provoca una sequía y provoca tal hambruna, pero nuevamente Enki interviene, rompe el cerrojo y le trae alimentos a los humanos. Lo derrota Enlil, pero Enlil dice, no, basta, se terminó, muy resentido, convoca al Consejo Celestial que gobernaba la Tierra en ese momento. Estamos en el 9500 a.C., Coincide la fecha esta con la fecha de la Biblia, tal cual, ¿de acuerdo? Bueno, junta a todos sus coetáneos dioses de ese momento, Anunnaki, que eran los ingenieros, genetistas, médicos, militares Anunnaki, el Consejo Celestial, y les dice, esta humanidad es una perdición y son una amenaza para la luz dorada. Tanto que hablan ahora de la luz dorada, Enlil dice que nosotros, en ese momento, éramos una amenaza para la luz dorada. Esto es textual, esto es traducción textual. A quienes les gusta hablar de la luz dorada, este personaje defendía la luz dorada. Personaje siniestro, Enlil. O sea que ve al hombre como un enemigo en potencia a temer. Como es hasta hoy día. Siguen pensando igual. El hombre es un enemigo. En realidad, por ejemplo, Poseidón, Atenea, que eran Anunnakis menores, que son dioses, no eran dioses, eran científicos espectaculares, ellos sí aceptan convivir con los humanos. Tal es que Poseidón se casa con una mujer humana, Clito, y sus hijos son mitad Anunnakis, pero Anunnakis felinianos, porque son los libertos felinianos esos, no reptilianos. Es una cruza con Clito que era humana, eran híbridos, son los primeros híbridos de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando Enlil dice esto, Enki, a quien no habían invitado a la reunión celestial, lo escucha tras bambalinas, se entera y se dirige a un humano muy prestigioso del momento, cuyo nombre es Utnapishtim, ya lo dije varias veces esto en las audiciones, y le encarga que construya una nave para salvarse del diluvio que viene, porque lo que va a provocar Enlil es el diluvio, porque sabe que el eje de la Tierra va a inclinarse, que fue el origen del diluvio, por cuestiones geomagnéticas.
y en realidad por el paso del planeta Nibiru, que cada 3.600 años pasa por el sistema solar y vuelve, y el otro planeta gigantesco que ahora están hablando, hasta la NASA lo dice que hay un gigantesco planeta errante, que es Hercólubus. Es mentira, no son errantes esos planetas, como salió publicado ayer o antes de ayer. No son errantes. Hercólubus y Nibiru son del sistema solar, nada más que tienen digamos, una órbita extensísima. Nibiru 3.600 años tarda. Hercólubus, que es 6 veces más grande que Júpiter, 6 veces más grande que Júpiter, que es el más grande, demora 13.000 años en ir y volver. Bueno, entonces, ¿y qué hace Enki? Le dicen a Pistín, mirá que se viene a construir, y también va a otras regiones y le dice a hombres notables que se salven. Fíjense, por ejemplo, que los griegos tienen a Deucalión, la literatura griega habla de Deucalión, los hindúes de Vaisvasvata, los iraníes de Yima, los centroamericanos de Coxcox, Nala y Tespi. Son los noés de todas estas civilizaciones que se habían salvado de la gran inundación. Y los sudamericanos, sobre todo los colombianos y venezolanos, tienen a Bochica, a Sueca y los guaraníes. Tamanderé es el Noé de los guaraníes, es el que se salvó de la inundación. Yeah. Y los norteamericanos, los pueblos de Norteamérica, Amaniboso y Pacaugo, que también se salvan. Bueno, esta situación, ya saben, deriva en el diluvio, que termina cuando bajan en el monte Ararat, los Anunnakis ven a los humanos y el Nil derrotado dice: sed fecundos y multiplicaos, creced y multiplicaos. Bueno, esto lo traje porque es la primer cita histórica de una plaga que hubo, que un dios, que no era un dios, era un astronauta, era un científico extraterrestre como el Nil, descarga sobre la humanidad que ellos mismos habían creado, porque se le escapa de la mano y los ve como aliados de Enki, su hermano, con el cual tenía peleas para ver quién era el sucesor del rey Anu en Nibiru. Esta es la historia, un poquito contada rápida, de esta situación. Y después tenemos las 7 plagas del Apocalipsis. ¿Se acuerdan del Apocalipsis? Tiene una primera plaga, una segunda, una tercera, en la cual los jinetes derraman copas de veneno, convierten los ríos en sangre, o sea, más ataques a la humanidad. Y esto está en la Biblia. Esto está en la Biblia, en el Apocalipsis de la Biblia. Son 7 plagas. Y acá llegamos a unas más modernas. Las 10 plagas de Egipto. Está en la Biblia. Las 10 plagas de Egipto es cuando Moisés le pide a Ramsés, su hermanastro, que era el faraón, que lo deje irse con el pueblo hebreo y los libere de la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan de esto? Esto está en el Antiguo Testamento, es el éxodo judío. ¿Y qué hace Ramsés? Se niega. Entonces Moisés, Dios le dice: yo voy a mandar 10 plagas hasta que Ramsés los deje partir. Fíjense cómo ya el tema plaga está en los escritos religiosos y era un castigo del Dios, ¿no?, a una parte de la humanidad que eran los egipcios. Moisés logra convertir el agua en sangre. Se estaban bañando en el Nilo el faraón con su corte y el agua se transforma en sangre hedionda. Como se niega, después hace salir a todas las ranas del río y mueren, causando una gran podredumbre. La segunda plaga, invasión de las ranas. La tercera plaga es una invasión de piojos. Sí, está en la Biblia, búsquenlo. Una invasión de piojos. Dicen que Aarón, que era el hermano de Moisés, golpeó el polvo del suelo y de él emergieron piojos que atacaron todo el país. Animales y personas por igual. Oh. Sí. Una vez más, Ramsés se niega. Cuarta plaga, invasión de moscas. Bueno. Levanta su vara Moisés y un enjambre de moscas invadió todo el país, ensombreciendo el cielo.
La quinta plaga es una peste del ganado, una peste que exterminó caballos, burros, camellos, vacas, ovejas, cabras. Pero el ganado israelita sobrevivió, no lo tocó Dios. Esto está en la Biblia. El faraón jura que los va a liberar y cuando es levantada la peste del ganado, vuelve a decir que no. Entonces viene la plaga número 6, las úlceras o sarpullido, de un puñado de hollín que Moisés toma de un horno, lo tira en el aire y esto desata úlceras de un montón de gente, de todos los hechiceros egipcios que mueren ulcerados. Pero ninguna de estas úlceras aparecieron en el cuerpo de los hebreos, protegidos por Dios. ¿Cómo? A ver, después voy a dar mi parecer. La séptima plaga es lluvia de fuego y granizo, como entonces ante la tosudez de Ramsés, que decía que no los iba a liberar, una destructiva tormenta de granizo mezclada con fuego. Granizo, fuego, hielo y fuego, todo junto cayó, diezmando la población que estaba en ese momento en Egipto. De nuevo, Ramsés se niega. Entonces mandan la octava, una invasión de langostas y saltamontes que diezma todos los cereales, todos los campos, todos los hilos, se come todas las semillas y declaran una hambruna terrible. Llorando, Ramsés pide que cese, Moisés logra que Dios cese eso y de nuevo Ramsés dice, no lo voy a liberar. Pero, a ver, todo esto está escrito en la Biblia, no es parece una cosa como risueña, se niega, ve sí, que muere, pasa de todo, pero el tipo se negaba. Viene la novena, la anteúltima, tinieblas. Dios le dijo a Moisés que estirase sus manos al cielo para que la oscuridad cayera sobre Egipto. Duró 3 días, no hubo luz, menos en la casa de los israelitas que sí había una luz desde arriba que los iluminaba. Mira. El faraón entonces lo llamó a Moisés y le dijo, terminala con esto porque te voy a matar. Más o menos le dijo eso. Moisés se retira, pero viene la 10ª plaga, que es la que definitivamente permite irse al pueblo hebreo, que es la muerte de los primogénitos de Egipto. No sé si se acuerdan, pero miren qué terrible, ¿no? Dios castiga matando a los hijos primogénitos de una humanidad egipcia que no estaba de acuerdo con él. Estas justificaciones del sacrificio en nombre de Dios, porque esto en realidad es como un sacrificio, es tomado como algo normal. Nos han acostumbrado a que estas muertes de infantes sea algo normal. Lo mismo hizo Herodes, ¿se acuerdan? Que mataba a los recién nacidos. Sí. Y acá mueren todos los primogénitos, castigan al faraón matando a todos los hijos recién nacidos, o primogénitos, perdón, de Egipto, y muere el hijo del faraón. Esto está en la película reciente, está en todos lados. Terrible. Y ahí afloja el faraón, y ahí el pueblo judío emprende la marcha, cruza el Mar Rojo, que Moisés logra abrir las aguas, cruza el Mar Rojo y atrás de él el ejército egipcio que lo seguía es engullido por las aguas que se cierran. Bueno, fíjense, ya tenemos 10 plagas sí, que Dios desató sobre los egipcios. Las plagas, a ver, las plagas, la de las langostas es natural, la de los piojos es un bicho natural, las ranas también, pero había que sacarlas, hacerlas saltar del río a las ranas. Pero después lo demás parece que son todas cosas químicas, todas las otras plagas. Sí, excepto las 3 noches sin luz, que puede haber sido ¿cómo se dice? Un eclipse. Posiblemente. Bueno, y acá saltamos a la peste bubónica y la peste negra, que no es lo mismo, a pesar de que los historiadores mienten y dicen se desató la peste bubónica, la terrible peste negra. No. La peste bubónica es originaria
de Mongolia. Y hoy día, todavía hoy, es endémica. Hay muertes de peste bubónica en Mongolia todavía, en las zonas alejadas. Sí. ¿Esto entre qué años fue más o menos, Julio? La primera, les explico primero en qué consiste la peste bubónica, después vamos a la primera. Las ratas negras, sobre todo, tienen pulgas. Sí. Esas pulgas que se llaman Xenoxilia xeopis, se llama la pulga, tienen una bacteria, la Yersinia pestis, en su sistema intestinal, que se apodera y provoca un terrible virus, esa bacteria. ¿Qué pasa? Cuando la pulga tiene ya esta peste inmanente en su cuerpo y pica, cuando pica traslada, regurgita del intestino, regurgita esta masa de las bacterias e infecta la herida. A través de ahí viene el contagio de la peste bubónica. ¿Sí? Sí. En las ratas, ¿qué pasa? Las mata. Cuando surge esto, mata. Siempre que había una gran... porque hubo un montón de peste bubónicas. Hubo 10 a lo largo de la historia. No hubo uno sola. No. Pero hubo una de peste negra que fue la peor de todas. Ahora lo voy a aclarar. Cuando las ratas morían y los poblados veían que las ratas aparecían todas muertas, salían corriendo porque sabían que se venía la peste bubónica. ¿Por qué? Porque al morir donde estaba hospedada la pulga, que era la rata, la necesitaba seguir comiendo de la sangre, picar y tomar la sangre de la pulga, salta a los humanos. En los animales no, en otros animales no, porque no morían, pero en los humanos justamente la pulga esa sobrevivía. ¿Y dónde se alojaba? En los tejidos. En las vestimentas de lino, de algodón, ahí estaban las pulgas. Picaban al humano y lógicamente lo contagiaban. Y ahí venía el tema de la peste bubónica, que se manifiesta por bubones, que son inflamaciones, podemos ver una foto, en la ingle, en los ganglios. O sea, esta bacteria es tan terrible que al ingresar al organismo del ser humano avanza por los vasos linfáticos hasta los ganglios. La fagocitosis no, que es la respuesta de los ganglios para matar a la bacteria, no surte efecto, no la puede destruir. Incluso la bacteria come a los ganglios y se forman los bubones, que son inflamaciones que aparecen en todo el cuerpo, en las ingles, en las axilas, en el cuello, etc. Sangre, fiebre, etcétera, ¿no? La primer peste bubónica, Sí. la primer peste bubónica, esto lo voy a relatar un poquito, fue en los tiempos de Justiniano I, en Constantinopla, que diezmó a la humanidad. Y luego de esa, comenzó en 1347 una peste terrible, que fue la que diezmó a la población mundial. Esta peste no era la bubónica, esta fue una peste negra, porque las manifestaciones eran bubones totalmente diferentes a los otros y que terminaban, se llamaba negra porque provocaban gangrena, que los miembros empezaban a ennegrecerse. De ahí viene lo de peste negra. No era la bubónica era claramente identificada. Esta peste no se sabe de dónde vino. Mira. Pero diezmó a la mitad de la población mundial, de Europa. La mitad. Es como si hoy dijéramos, mata a 4.000 millones de tipos. Bueno, que en este momento era el mundo, Europa, ¿no? Era lo único que existía. Era Europa. O conocido, digamos. Bueno. Sí. No sé, ¿me quieres hacer alguna preguntita, Juan? No, estoy escuchando. Por ahora escucho. En 1347 parece se declara una clase particular, ¿no? Entre el profesor y el alumno. ¿Cómo? Perdón. Es una clase particular, digo, entre el profesor y el alumno, digo. No, por favor. Al contrario. El reino húngaro comenzó una guerra contra el reino de Nápoles.
por un tema de pollera, por un tema de que la reina de Nápoles mata al hermano del rey de Hungría, que era el esposo de ella, en fin, todo un lío. ¿Y qué pasó? Se desata la peste. Y los húngaros, que empiezan a ver diezmado su ejército, regresan a su país y de ahí se desparrama por toda Europa la peste negra. Ahí comenzó el problema. Y se extiende por todos los países, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Hungría, Escandinavia, por todos lados, y el norte de Rusia. Mató muchos reyes, mató a la reina de Nápoles, mató a Alfonso XI de Castilla, a Juana II de Navarra, a Margarita de Luxemburgo, Felipa de Lancaster y la reina consorte del rey de Portugal, Juan I. Lo que contradice que decía que las pestes estas eran solo de la pobreza. No, claro, ¿saben qué pasaban? Las pulgas estaban en todos lados y estaban en las sedas y en los linos y en las que venían de Oriente a los puertos franceses y se confeccionaban las vestimentas. Y picaban y mataban. Entonces mataba tanto a los de la alcurnia como a lo que se hacían los hallazgos de lino sencillos para cubrirse el cuerpo. Se le empezó a llamar erróneamente muerte negra, porque vuelvo a insistir, la peste bubónica no es lo mismo que la peste negra. Fíjense, voy un poco ahora, en 1985, Graham Twigg, que era un biólogo, zoólogo y experto en ratas famoso, llega a la conclusión de que la peste bubónica no pudo ser la causante de la peste negra. Sí. Ya estamos viendo que son dos cosas diferentes. Yo hago este hincapié, ¿por qué? Porque yo creo que la peste negra fue creada a propósito para diezmar la humanidad. ¿Ok? ¿Y por quién podría haber sido creada? Ahora voy a llegar. 1347 estamos. Yo detecté dos fechas impresionantes y entendí. Pero lo que dice Twigg en 1985 es que la peste bubónica se desplaza a unos 20 kilómetros por año, se dispersa. Cuando la negra lo hace entre 2 y 8 kilómetros por día. Yeah. Y la rata que la transmite era poco abundante en Europa, sobre todo en ciertas regiones europeas. La otra diferencia es que la peste bubónica es una enfermedad casi tropical, que requiere de temperaturas no inferiores a los 20 grados, o sea, es tropical la peste bubónica. Sería de verano, digamos, por decirlo de alguna forma. 20 grados para arriba, si no, muere. Y necesita muchos meses para desarrollarse. Y resulta que la peste negra atacó en Escandinavia, en Rusia, en Lituania, todos países con mucho frío. Él se dio cuenta en el 85 de esta situación, que los bubones, las bacterias no eran las mismas. Y la historiografía inglesa, que es la que manda en el mundo, o pretende mandar ahora, pero mandó durante 300 años, nos hizo creer que era lo mismo, la peste bubónica y la peste negra. No. La peste negra es otra cosa. La peste bubónica, que aún hoy día existe, la bubónica, la negra desapareció, nunca más volvió. Tiene un índice de contagio del 1%. Y la peste negra, en el medioevo europeo, fluctuó entre un 20 y un 78%. Fue terrible, o sea, era como decimos ahora, una mutación. Era una delta, ¿se entiende? Eso ya pasaba en el medioevo. Por otro lado, la peste bubónica no es contagiosa. Miren, la peste bubónica no es contagiosa de los enfermos a los sanos. En cambio, la peste negra sí. La peste bubónica necesita sí o sí la pulga como intermediario. Ajá. Si no, no contagia. La peste negra, no solamente la pulga, sino que tocar a alguien con peste negra te contagias por los fluidos, si te salta una saliva. Es diferente la forma de contagiar. Fíjense todas las diferencias que hay entre peste bubónica y peste negra. La literatura, quiero decir, Boccaccio en su Decamerón cuenta, la historia de Decamerón surge en una
pandemia de peste negra. Fíjese cómo caló en la literatura, ¿no? Y en el cine nuestro de este siglo, del siglo pasado también. La peste negra se repitió en sucesivas oleadas, de 1348 a 1490, llegando finalmente a matar más de 200 millones de personas en 50 años. Es como si hoy era el 60% de la población europea. Es como si hoy matara a 4.800 millones. Fíjense lo terrible que era. ¿Y pero ¿Le suena? Se quería disminuir la población en esa época? ¿Cuál sería el motivo? Yo creo que hubo dos motivos profundos en esto. Ahora, voy a llegar un poco más adelante si me permitís, Juan. Dale. Voy a permitirme llegar más adelante. Ninguno de los brotes bubónicos posteriores alcanzó la gravedad de la peste negra. Y fue un punto de inflexión en el desarrollo económico europeo y un gran incentivo que ayudó a traer el fin de la Edad Media dando pie al Renacimiento. Vayamos escuchando todo esto. En realidad no había motivos para que se desate una peste. ¿Por qué? Porque la situación política medieval de este momento era de mucha estabilidad. Los saqueos vikingos, húngaros o árabes habían cesado totalmente. Ya no había traslados de ejércitos. No. Ya no había cruzadas. Los templarios habían sido matados prácticamente en 1307, 40 años antes que se declare la peste negra. Sigo porque esto lo voy a retomar después. La logia de los templarios es diezmada en 1307 y la peste negra aparece en 1347. De origen desconocido, según este gran investigador inglés contemporáneo. De tal forma que la sociedad estaba muy bien arraigada, ya se cultivaba haciendo cultivo de alternancia trienal de los cultivos, el arado había reemplazado los caballos habían reemplazado a los bueyes, el arado ya estaba trabajando, era una época de mucha florescencia. Y la Iglesia Católica, fíjense amigo, se había trasladado a Aviñón, protegida por el Papa Clemente VI. El Vaticano, el Papa estaba en Aviñón, Francia, protegido. Francia, sí. Y ellos dos, el Papa Clemente VI y Felipe VI de Francia, fueron los que urdieron en 1307 la matanza de todos los templarios. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan que lo conté esto? Empecemos a buscar hacia atrás. Muchas razones. Yo lo que planteo, ¿habrá sido la peste negra medieval de 1347? La peste negra, no la bubónica mongólica, ya vimos que son de la cual no se sabe de dónde, cómo empezó la peste negra. Un fruto de la venganza de los alquimistas secretos de las logias albaniles francesas, los protomasones, por el desmantelamiento de la red financiera templaria. Yo lo dejo librado esto acá. Los dioses castigan siempre a la humanidad y estos tipos se creían dioses. Fíjense, ¿qué hicieron? Lo primero que hizo la Iglesia Católica, acusó a los judíos. Decían que eran causantes de la epidemia. Muchachos, hablamos de los nazis que hicieron los pogromos contra los judíos en Polonia, por ejemplo. Sí. Bueno, la Iglesia Católica hizo pogromos de judíos, los contenían para que se murieran todos juntos ahí, dejándolos morir por la peste negra, porque les decían que eran los causantes de la peste. ¿Esto en qué año Esto se silenció. 1347 a 1409, lo que duró la peste negra. Ya hubo un genocidio judío, porque los acusaban de que eran los causantes de la peste negra. Esto está escrito, Había determinadas ocupaciones que estaban más expuestas a contraer la peste que otras.
De hecho, se dieron cuenta de que se escondía la pulga en los tejidos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A quemar la ropa de los infectados y prohibir la entrada de cargamento de tejidos en las ciudades. Ahora, miremos todo lo que está pasando con el COVID ahora y van a ver que de ahora en más, como en todas las pestes, se hicieron las mismas cosas o peores cosas que las que ahora están criticando para contener la peste. Se paró el comercio de las lanas. Como se dieron cuenta que la enfermedad se desarrollaba en 39 días, surgió la cuarentena. Tenían que estar 40 días aislados. De ahí viene la cuarentena, de la peste negra. Lo que pasa es que la peste negra, terrible, tiene un periodo de incubación no contagioso de 10 o 12 días, seguido de un periodo asintomático, pero contagioso de 20 días. Ese es el problema. Por eso se contagiaban todos. Y luego en 4 o 5 días mataba la peste negra. William Glenn Liston, que en 1905 llevaba estudiando ya desde 1894 con otros la peste desatada en Hong Kong, en la India, se da cuenta que las profesiones en contacto con las ratas se habían más afectadas, como los carniceros, molineros o panaderos, pero las profesiones que repelían a las pulgas se veían menos afectadas. Ahí, recién en el 1900 se descubre esto, porque hasta el 1900 hubo brotes de peste bubónica en el mundo. Se dan cuenta, ahí se dan cuenta que aparecen las ratas muertas, ahí se dan cuenta que son las ratas, las transmisoras. Bueno, se tiene registro, querido Juan, de que muchos ejércitos en la Edad Media usaban a los cadáveres contaminados de peste bubónica como arma biológica, los ponían en las catapultas y los lanzaban a las ciudades sitiadas. No, eso está narrado en los historiadores que acudí y los leí. Que tiraron con un muerto. En la segunda, sí, de ahí viene me tiró con un muerto quizás. ¿Se imaginan cuando los que estaban sitiados veían caer un cadáver que se destruía? No. Fíjense, pero esto, en 1941, cuando Japón invade China, ¿se acuerdan? Por Manchuria. Sí. La película El último emperador, ¿eh? Bueno, ¿saben lo que hicieron los soldados japoneses? Bombardearon Ningbo con pulgas portadoras de la peste bubónica. A ver. ¿Es tan difícil pensar que ahora cualquier loquito con carnet puede llevar una cápsula así? Perdón, en muchas películas modernas que vemos en televisión se plantea esto. Con una así, lo destapa y lanza un virus. Los japoneses lo hacían con los chinos, la ciudad de Ningbo, diezmaron la ciudad. Y hubo una unidad que lanzaron moscas contaminadas con las pestes a la población de Changdoe. Una unidad japonesa. Bueno, dijimos, como les conté, ahora voy a ir a los 10 brotes de peste bubónica, pero voy a ir un poco más rápido. No voy a terminar hoy, lamentablemente, les pido disculpas. El primer brote de peste bubónica, ya lo hablé, fue Justiniano I. El primer brote de peste negra es este que estuve hablando recién. Sí. Fíjense que en Italia, en Pistoia, una cosa que quiero decir, una ciudad italiana, las reglas establecían que a nadie se le permitía visitar ninguna zona infectada por la peste. Y si algún ciudadano lo hacía, no podía regresar a la ciudad. Epa. Esto, hagamos un parangón en los que muchachos que viajan en avión y quieren volver, como este tarado de Palermo, esta mala persona de Palermo, ¿saben lo que pasó, no? Con la Delta. No, sé que hay 15 casos ahora en la Argentina, pero no sé bien a qué te referís. No, ya se identificó que fue el idiota, un habitante del Palermo Soho, hoy lo escuchaba Coco Silly que lo dijo, un cheto,
anticuarentena, sabiendo que estaba contaminado, entró y contaminó. Vayan a buscarlo, está en Palermo el tarado ese. Sí. Perdón, discúlpenme. Bueno, fíjense, los anticuarentenas, no, que no nos dejan volver, flaco, vení, por lo menos cumplí los pasos que hay que dar, que vos venís de una zona que puede estar la Delta. En Pistoia, en Italia, no nos dejaban regresar, vos te fuiste, acá no volvés más. Fíjense, tomaban medidas in extremis, peores todavía. Y esto estamos hablando hace 500 años. No más. Los médicos medievales creían que la peste había sido creada debido al aire corrompido por el campo húmedo, etc. Hacían fumigar las casas porque creían que era el aire, con aromatizantes, etcétera, etcétera, etcétera. De Johnson y El Johnson. segundo brote... De Johnson y Johnson. El segundo brote de peste bubónica se dio, que fue terrible. Hubo muchos remesones a lo largo de 1000 años. De 1000 años. Pero estoy tomando los más agudos. En San Cristóbal de la Laguna, en 1582, en la isla de Tenerife, España. Se cree que causó 9.000 fallecidos, que en ese momento la población eran 18.000, mató a la mitad de la población. 1582 en Tenerife. Hubo remesones después, que también mató mucha gente. El tercer brote de peste bubónica grave fue en 1649 con la Gran Peste de Sevilla, España, en la que murieron al menos 60.000 personas. Bueno, 60.000, no, 60.000 era el 46% de la población de ese momento de Sevilla. Mató a 60.000. Y en Valencia a 70.000, porque se trasladó. Venció los muros y se trasladó. El cuarto brote fue en la provincia de Yunnan, en China, de la peste bubónica. Ese es posterior, me equivoqué. El cuarto fue la Gran Peste de Londres. Y acá me voy a detener porque van a escuchar. ¿Cuánto me queda? 13 minutos. Sí. ¿Cómo se manejaban los ingleses con la peste? Lo voy a leer, esto ya lo voy a leer textualmente, Juan. Les pido disculpas, ¿sí? La Gran Peste de Londres, que duró de 1665 a 1666, mató aproximadamente 200.000 personas en ese momento, en 18 meses. El 60% de la población de ese momento mató. Era una ciudad, Londres, de 2 kilómetros cuadrados, rodeada por una muralla romana. Tenía 6 puertas de acceso y la higiene era terrible. Los desagües abiertos fluían por el centro de las calzadas, los adoquines estaban rebaladizos por el excremento de animales, basura, desechos arrojados de las casas. Eso era Londres, 1665. Las inmundicias las transportaban en montículos fuera de los muros, donde se acumulaba, descomponía, y el hedor y las moscas eran abrumadores. La gente caminaba con pañuelos o ramilletes de flores presionados contra sus fosas nasales. También de ahí vino el uso del rapé, que es el tabaco duro, que aspiraban para no oler los olores. El Támesis estaba tan contaminado que los lores que estaban en el Támesis tenían sesiones que se ahogaban. El puente de Londres, que era el único vínculo para pasar al otro lado, era el único puente que había, estaba totalmente congestionado. Y los más acomodados viajaban en literas para no ensuciarse, y los pobres a pie, que terminaban bañados en los charcos que había, y el líquido que tiraban de las casas, porque tiraban el líquido a la calle, orín, agua sucia. Así vivían en Londres 1665. El humo negro era sofocante, había muchas fundiciones, cervecerías, y
estaban organizados en las afueras en libertis, que eran áreas que manejaban las parroquias. Cuando los monasterios fueron abolidos, estos edificios fueron tomados. Toda esta situación de aglutinamiento, eso cayó la primer pulga con la peste e hizo un desastre. ¿Se entiende? Entre la podredumbre y el hacinamiento hizo un desastre. En esa época no había obligación de informar una muerte a las autoridades, y cada parroquia de esas, siempre temerosa de la nueva peste, porque ya habían tenido pestes, designaba 2 o más buscadores de muertos, que generalmente eran indigentes, para inspeccionar. Los buscadores de muertos eran los encargados de ver el cadáver si había muerto de peste o no de peste. Eso decenas de años lo hicieron. Cobraban una pequeña tarifa a los familiares para hacerlo. Y a veces, si la familia, si tenía un contaminado de peste, no quería que se supiera, le pagaba una coima y el tipo decía, no, murió de, no sé, de una infección intestinal. Fíjense la corrupción para favorecer a los anticuarentena londinenses lo que hacía. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. En tiempos de la peste, estos buscadores de muertos debían vivir separados de la comunidad, llevar una estaca blanca para advertir su ocupación cuando estaban al aire libre y permanecer aislados en su casa. Las cifras de los muertos se pasaban al alcalde mayor y luego al ministro de Estado, ya cuando la plaga se convirtió en un asunto de preocupación nacional. Los datos se volcaban en unos carteles de la mortandad que iban por las calles mostrando, hoy murieron tantos, es como la televisión nuestra de hoy, y alertaban dónde había muertos para que la gente no fuera para allí. El sistema de buscadores de muertos, escuchen esto, continuó hasta 1836, casi 300 años después, porque siempre se temía que la peste volviera, y hubo pequeños rebrotes. Una coima era suficiente para que cambiaran, como dije antes, el veredicto, y los dueños de las casas donde había muerto alguno de peste no fueran tocados ni encuarentenados, porque tenían que encuarentenar si no querían. Por eso decían eso. A medida que se extendió la peste, se introdujo la cuarentena, en el que nadie podía entrar ni salir durante 40 días de la casa infectada, produciendo muchísimas veces el fallecimiento de otros ocupantes. Tomaron varias medidas también. ¿Saben lo que hicieron? Adopción de un registro de causa de muerte concreto, fundaciones de nuevos hospitales y cementerios, y cierre de teatros. ¿Me escuchan? Sí. Cerraron los teatros, porque se dieron cuenta que ahí es donde explotaban un montón de muertos. Eso lo hacían los ingleses, amigo, a quienes nosotros mirá qué bien, mirá a los ingleses, mirá qué... Estos ingleses, los ancestros de estos ingleses, tenían que hacer esto porque si no se iban a morir todos. O sea, no había funciones de teatro, ya estamos en el 1665. ¿Y hasta qué año dejaron cerrados los teatros, Julio? ¿Cómo? ¿Hasta qué año quedaron cerrados los teatros? No, durante 50 años. Porque la peste esta fue terrible. Años estuvieron cerrados. Todo esto obra en las órdenes reales de la peste. Todo está escrito. La cuarentena se introdujo para los barcos que... Esto es importante, escúchenlo esto. La cuarentena se introdujo para los barcos que llegaban a Londres luego de los brotes en Ámsterdam y Hamburgo. Había habido brotes. Sí. Y los buques que venían de ahí, ya los paraban. Y 2 buques de guerra ingleses interceptaban a todos los buques que entraban en el Támesis y los revisaban a ver si estaban contaminados. Se estableció que los barcos provenientes de puertos infectados atracarían en un lugar específico que se llama Holhaven por un periodo de 30 días, antes de que se les permitiera viajar Támesis arriba. Los barcos libres de peste o que completaban la cuarentena recibían un certificado de salud permitiéndoles zarpar. A ver,
Esto, lo que nosotros hacemos hoy con nuestros aviones, lo hacían los ingleses con los barcos que venían de puertos contaminados. Exacto. Es una medida, normal. Hace 400 años, hace 450 años lo hacían. Las medidas de cuarentena contra los barcos que provenían de los Países Bajos se incrementaron. Países Bajos, Holanda, ¿no? Y fue total, causando que el embajador holandés, vino el embajador holandés a Londres, le dijo, ustedes no nos van a permitir a nosotros comerciar nuestras mercancías con ustedes. El embajador de Holanda los amenazó, pero Inglaterra respondió que había sido uno de los últimos países en introducir tales restricciones. Inglaterra fue uno de los últimos países. Uh-huh. ¿Y en qué desembocó todo esto? En una guerra. La guerra de Países Bajos contra Inglaterra. Por el comercio. Porque los holandeses decían, no jodan, si tiene que morir alguno, que muera. Pero nuestros productos tienen que entrar. Más o menos lo mismo que dijo Bolsonaro, ¿no? Eso decían los holandeses. Bolsonaro que dijo, van a morir todos los que tengan que morir. Exacto. No lo dijo solamente Bolsonaro. No quiero entrar... Por acá también lo dijeron, ¿eh? Sí. Por acá también lo dijo. Sí. Y eso decían los holandeses. ¿Y qué le decían los ingleses? No. Y le dijeron no de tal forma que fueron a la guerra. Por este motivo. La historia, escuchen esto, cuenta sí, fue la guerra por el comercio. Mentira, fue la guerra por la peste. No te lo dicen, no te lo cuentan. La guerra de los Países Bajos con Inglaterra. Bueno, continúo, Juancito, no sé, me quedan 4 minutos. Las personas o las casas donde los viajeros habían desembarcado miren esto, escuchá, Juan, por favor. Esto es textual. Las personas o las casas donde los viajeros habían desembarcado sin cumplir la cuarentena, o sea que se escaparon porque no querían, como el tarado este de Palermo, fueron sometidas a 40 días de encierro con soldados en la puerta, con militares alrededor. Sí. Ah, ¿vos no querés la cuarentena? Tomá, 40 días adentro con soldados alrededor. Pero son ingleses. Ah, no, los ingleses son bárbaros. Porque siguen siendo ingleses, los del 1600 y los de hoy. Son los mismos ingleses. Fíjense lo que hacían. El que se escapaba de la cuarentena lo agarraban de los pelos, lo metían en la casa y lo encerraban 40 días. Morite o curate, le decían, porque tampoco los atendían. Es muy jodido el tema fue ahí. Según los informes, 1000 personas morían por día en Londres. 1000 personas por día. Eso fue en el año 1600. 1665, son 2 años, al 66. ¿Nos suena? En el invierno de 1665, el suelo se congeló y el hielo del Támesis también. Se frenó la propagación. Ahí se dieron cuenta que al no circular los buques, se frenó la propagación. Uh-huh. Este fue uno de los motivos por los cuales después de esto, conté lo que conté antes, ¿no? Pusieron los límites para la entrada de buques. Sí. Existe el nombre de la primer víctima, ¿no? Una Susan no sé cuánto. Después de ahí fue terrible. Y escuchen esto. Los jueces de paz recibieron instrucciones de investigar cualquier caso sospechoso y cerrar la casa si se confirmaba. Esto causó tal lío que una revuelta estalló en Saint Gilles cuando se cerró la primera casa y la multitud derribó la puerta y liberó a los ocupantes. Los anticuarentena toman la casa y liberan a los... Se murieron todos en Saint Gilles. Fue la zona más castigada de Londres, Saint Gilles. Murieron el 90% de los pobladores del barrio de Saint Gilles. Sí, es como los de acá cuando iban a las marchas por la libertad, por la cuarentena, los que queman, perdón, yo hablo claramente, los que queman los barbijos. Estos de Saint Gilles hicieron lo mismo, rompieron la puerta, sacaron a los que estaban contaminados de peste, vengan con nosotros, se murieron el 90% en 3 meses de peste bubónica. Porque no creían. Se crearon las casas de peste, que eran hospitales, donde ahí los llevaban a lo que pudieran.
Y esto se mantenía con los impuestos que le cobraban a los parientes, porque los ingleses le cobraban para mantener esta casa de peste a los parientes de los infectados. Exacto. Bueno, hay que contarle a nuestros muchachos neoliberales, ¿no? Que no había salud pública. No, flaco, casa de peste, hospicio, no, eso lo bancan ustedes. Vos tenés un infectado, tenés que poner tantos peñiques. Se armó un bolonqui bárbaro, la gente empezó a no pagar, hubo una revuelta terrible. Julio, Las cosas empeoraron, ¿eh? Terminá esta frase, tu bloquecito, y yo son las 9, Listo. y redondeamos Bueno. y tocamos un temita que quedó pendiente sobre los videos de en vivo anteriores. No, listo, Juan, terminé. Si me querés hacer alguna preguntita. No, contarte... Voy a continuar el martes que viene, ¿sí? Sí, continuamos el martes que viene, comentarle a la gente que nos está mirando, que nos preguntó qué pasó con los videos anteriores. El primer video que empezó Julio hablando de Monsanto, yo lo grabé, quedó guardado en la historia, desapareció. En ese momento pensé que fue un error mío, dije, bueno, por ahí apreté mal, no lo guardé. El segundo video del martes pasado, que también siguió Julio hablando sobre Monsanto, alcancé a enviarle una copia a Julio del video y después no está entre los videos en vivo en el medio de Instagram. ¿Qué pasó? No lo sé. Se borró misteriosamente porque yo no lo borré, pero Julio lo tiene en el WhatsApp, la copia que yo le mandé. Sí. Es una copia de Instagram. Así sí, la tengo. Tenemos que ver qué fue lo que pasó. Seguramente en algún momento nos enviarán algún mensaje por alguna denuncia o algo, pero hasta ahora no nos llegó nada. Estábamos hablando de Monsanto y los dos programas se borraron. Juan, no pasa solamente, no nos pasó a nosotros solamente, esto pasa en todo el mundo. Sí. Cuando hay palabras, rapidito lo voy a contar, la computadora 666 que está en Bruselas, sí, detecta los algoritmos. La que maneja todas las computadoras del mundo y todos los satélites de escucha, ya está programada en todos los sistemas, todo, en todas las redes sociales, hay ciertas, cuando uno dice ciertas palabras, tac, se borra. Sí. Es la protección que tienen. No voy a decir la palabra para que no nos borren este video. Empresas como esa, con esta historia. No es que Juan Ávila y Julio Bertolotti hayan molestado a alguien, porque somos pequeños, no creo que estemos haciendo una roncha para arriba. Pero sí lo sé, y es lo que yo les digo permanentemente a ustedes, busquen, porque a veces lo que yo traigo, y yo logro rescatar, porque ya tengo experiencia en esto, pues pasan 2 días y no está más. No está más, claro. Hay un montón. Claro, es lo que vos muchas veces me preguntás, Julio, ¿pero esto dónde está? Y ya no está más. Esto que vos contás que nos pasó con el video en Instagram, pasa permanentemente a gran escala, y son es una parte de la pelea que tenemos que dar la humanidad que estamos de este lado de acá, de este lado nuestro. La pelea pacífica. Perdón, disculpa. Muchísimas gracias, nada más otra vez por estos minutos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Quiero agradecer a la gente de Burger Station que me va a enviar ahora en un ratito las hamburguesas para mí, para mis leones. Así que vamos a estar compartiendo con mis hijos. Así que bueno, muchas gracias a la gente de Burger Station. Seguilos en Instagram, buscá el Instagram, ahí lo tenemos compartida la publicidad en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Sí, Julio. Perdón, Juan, ¿no vinieron las mimosas hoy? No, hoy curiosamente no vinieron. ¿Sabes por qué? Porque está el dueño. ¿Por qué? Hoy no fue a entrenar Octavio, entonces está el dueño. Seguramente están con él, que están viendo la tele en la cama los tres echados ahí. Deben estar ahí. Jessy, no, ¿cómo es el nombre? Jessy Rossi, ¿cómo es el nombre? No, la mamá es Kissy. Kissy. Y la hija, Mimosa. Son madre e hija. Mimosa. Kissy y Mimosa. Las gatas, para todos los que... Exactamente.
Abrazo, Juan, gracias por tu paciencia, como A vos, siempre. gracias por compartir toda esta información con nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, si Dios quiere, a las 20 horas. Gracias a la gente que estuvo aquí compartiendo también con nosotros. Chau, chau.